Muy probablemente has escuchado acerca de enfermedades genéticas, de que cierta característica se lleva en los genes, algunas características físicas son determinadas por nuestros genes. Pero ¿qué es lo que realmente sabemos de esta parte tan importante de los seres vivos? Y no solo eso, sino que ya que conocemos con bastante detalle lo que son los genes humanos, hemos podido desarrollar ahora medicina que está basada en este conocimiento y por lo tanto puede resolver problemas muy complejos de salud. Hoy en Habitantes del Futuro conoceremos al director del Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, quien nos platicará acerca de lo que hace la medicina genómica y lo que hace precisamente esta institución nacional para avanzar en esta medicina de última generación. No se despeguen de Habitantes del Futuro. Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera. Bienvenidas y bienvenidos, queridos y queridas habitantes del futuro. Ya estamos de nueva cuenta en este podcast en el que, como ustedes saben bien, aprendemos, conocemos, desmenuzamos la ciencia y la tecnología que se está haciendo en la actualidad, pero que va a cambiar de manera radical nuestro futuro también. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante. Yo soy Ana Cristina Olvera, ya lo saben. Un tema que verdaderamente tiene el potencial de modificar la forma en que atendemos nuestra salud y por lo tanto, pues tener muchas consecuencias para la existencia de los seres humanos en este planeta e incluso pues fuera de este planeta. Se trata de la medicina genómica. ¿Qué es esto? Pues ha surgido como un campo revolucionario en la atención médica que ha fusionado la genómica con la medicina para así ofrecer diagnósticos mucho más precisos, tratamientos personalizados y una comprensión profunda de las enfermedades. En esencia, se trata y se centra en el estudio y el análisis del genoma humano, es decir, como el instructivo que tienen nuestras células para funcionar y para expresarse, es decir, hacer todas las cosas y tener todas las características que tienen nuestras células en este momento. Y esto para entender cómo las variaciones de este genoma, de la genética, influyen en la salud y en la enfermedad. Es muy importante que comprendamos algunas definiciones fundamentales en el contexto de la medicina genómica. El genoma humano se refiere al conjunto completo de material genético de un individuo compuesto por ADN, el famoso ADN. Y la medicina genómica utiliza técnicas de secuenciación de genómica para identificar y analizar variaciones en este ADN, en este instructivo de las células que pueden predisponer a enfermedades o influir en la respuesta a los tratamientos médicos. Los avances tecnológicos que ha tenido esta forma de poder leer el instructivo, de secuenciar los genes, han permitido que se reduzcan drásticamente los costos y el tiempo requerido para poder leer, secuenciar el genoma humano completo. Y esto ha facilitado que haya integración de esta medicina en la práctica clínica con un creciente número de aplicaciones en el diagnóstico y el tratamiento de diferentes enfermedades. Pero mientras vamos avanzando en esta ciencia, hay que abordar varios desafíos como los éticos, los legales y los sociales. Por un lado, cuando tenemos tanta información genética al alcance, esto plantea preocupaciones sobre la privacidad y el uso adecuado de los datos genómicos de los pacientes. Es decir, si alguien puede leer el instructivo de mis células y saber que me va a dar cáncer o que soy muy propensa al cáncer o a la diabetes o alguna otra enfermedad, pues esto podría ser peligroso para mí, por ejemplo, a la hora de contratar un seguro o a la hora incluso de pedir un trabajo, que los empleadores puedan utilizar esta información para discriminar entre diferentes personas. Así que es crucial que establezcamos
marcos regulatorios sólidos, es decir, leyes que nos protejan para que esta información no se utilice de forma inadecuada y proteger la privacidad y garantizar un uso ético de la genética. Y también plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a la atención médica. A medida que las pruebas genéticas y los tratamientos, que son cada vez más personalizados, se vuelven más comunes, es importante que abordemos las disparidades socioeconómicas que podrían limitar el acceso de ciertas poblaciones a estos avances, porque aunque sea cada vez más barato poder leer nuestro propio instructivo de nuestras células, pues seguramente quienes tengan más recursos económicos van a poder tener acceso a tratamientos más personalizados que no todas las personas van a poder tener a la mano. Todo esto tenemos que pensar cuando hablamos de medicina genómica. Y hoy, para platicar de este tema, tenemos un invitado muy, muy especial, que es precisamente el científico que está liderando la institución que hace medicina genómica en México. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar les cuento de quién se trata. Hola, aquí en Uno Productions estamos creando contenido de gran valor para la comunidad latina. Soy Jorge Cano y te invito a mi podcast Ideas Valiosas, donde trataremos todo lo que puedes hacer para prevenir cualquier tipo de malestares, porque enfermedad solo hay una, y esa se llama ignorancia. No más. Los latinos no seremos parte de las alarmantes estadísticas que se suman a la prematura muerte de miles de latinos. Inicia el año correctamente y búscanos en tu plataforma preferida. Ideas Valiosas con Jorge Cano. Habitantes del futuro, ya estamos listas y listos para conocer a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Jorge Meléndez Saglá, quien es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac y obtuvo el grado de maestría en ciencias y el doctorado en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente es investigador en Ciencias Médicas F, adscrito al Laboratorio de Genómica Funcional del Instituto Nacional de Medicina Genómica y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 en México. Y en 2007 inició la línea de investigación genómica funcional, englobando proyectos dirigidos a dilucidar las bases genómicas de enfermedades humanas, entre otros temas, pero además, en estos momentos, él es el director del Instituto Nacional de Medicina Genómica y nos da muchísimo gusto poder tenerle aquí con nosotros en Habitantes del Futuro para que nos cuente sobre este apasionante tema y además cómo esta institución está liderando este campo tan interesante de la ciencia que puede realmente definir y cambiar nuestro futuro, no solamente personal, sino de un país entero como México y de una región entera. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Habitantes del Futuro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Doctor, primero que nada, pues hablamos muchísimo, se escucha por todos lados que los genes, que las enfermedades genéticas, que lo traes en los genes, que no sé qué, pero ayúdenos a entender un poquito mejor qué es esto del genoma humano y por qué es tan importante y por qué ha tomado tanta importancia en los últimos años. Muy bien, claro que sí. El genoma humano es lo que nos hace a nosotros únicos y diferentes del resto de las especies en el planeta. Son las instrucciones con las que nacemos y que uno pensaba que era la única cuestión que decidía nuestro futuro. Esto se llama determinismo y ya vemos que no es tan cierto. Desde el año 2000 tuvimos las primeras muestras de desarrollo en la ciencia que nos ayudaron a determinar la estructura del ADN y en ese momento la secuenciación nueva nos dio las bases que codifican para esta información. Y a partir de esta elucidación del genoma humano se dio un boom en el cual la medicina sobre todo se vio muy beneficiada de todos estos aspectos. Y es por eso que ahorita usted lo puede ver en todos lados, ¿no? Podemos ver en jabones, en muchos productos. Ya se convirtió en una palabra que es de uso común, el ADN o el DNA, ¿no? Y lo que todos implicamos cuando hablamos del ADN en el lenguaje común es como la esencia, ¿no?
en realidad, bueno, son estos genes con los que nacemos y que heredamos, ¿no? ¿Cómo es que pasamos en la tecnología de tardarnos décadas en poder finalmente como que leer todo este instructivo, descifrarlo, a que ahora lo podamos hacer pues muy rápido? Sí, bueno, hubo muchos avances. El primer impulso que se tuvo fue con esta elucidación del genoma, ¿no? A principios de este siglo. Y esto creó algo que es muy similar a las computadoras, que es la ley de Murphy, en el cual empiezan a disminuir los costos. La gran inversión que se hizo en los Estados Unidos para crear la tecnología para secuenciar fue aprovechado por muchas compañías que empezaron a pelear entre sí, comercializándose, para lograr disminuir los costos de la secuenciación del ADN. Ha sido una disminución realmente impresionante, como comentaba, muy similar al aumento de información que se da en los chips de las computadoras. Y esto se ha logrado por dos razones principales. La primera, pues, es el interés médico que existe para poder tener esta información, lo cual ha llevado a que se creen aparatos mucho más rápidos, mucho más grandes y mucho más capaces de arrojar secuencias de ADN. Entonces, este impulso médico ha hecho que esto se logre, y actualmente, bueno, y lo que costaba $3,000 millones, ahorita lo podemos conseguir en $3,000, ¿no? Esa es la gran diferencia de hace algunos años hasta este momento. ¿Y cómo se va dando esta relación entre poder, digamos, leer, entender el genoma a la medicina? O sea, ya a que haya, pues, tratamientos, aplicaciones que puedan llevar hacia ya la clínica de este, pues, conocimiento que podría ser en un principio, pues, puro conocimiento, ¿no? Sí, conocimiento muy básico, ¿no? Algo de lo que nos sorprendió mucho cuando se secuenció el genoma humano, se elucidó el genoma humano, es que esperábamos que hubiera muchísimos genes. En realidad no son tantos genes los que tenemos. El número de genes no nos diferencia de otras especies. Hay especies que tienen mucho más genes que nosotros. Sin embargo, algo que sí notamos es que, así como el ADN, digamos, en la plática común, significa algo intrínseco, el alma de las cosas, nos dimos cuenta de que muchas de las enfermedades humanas tenían su origen o estaban, digamos, definidas por diferencias en este ADN, ¿no? Es así como nos hemos dado cuenta que muchas enfermedades que pensamos que era una sola enfermedad, pues claro, es el cáncer o la diabetes, nos damos cuenta que no, que en realidad son un grupo de enfermedades que aparentan ser lo mismo clínicamente, pero tienen diferencias en el ADN, y la causa es diferente, ¿no? Al encontrar este tipo de diferencias, nos fue posible clasificar mejor las enfermedades, y al clasificarlas mejor, pues podemos realizar diagnósticos, lo cual, obviamente, al tener un diagnóstico más preciso, lo que se llama ahora medicina de precisión, nos permite crear tratamientos dirigidos mucho más directamente a estas alteraciones. Esto es lo primero, ¿no? Lo segundo es que muchas de estas diferencias entre los seres humanos, que no son muchas, son muy pequeñas, permiten de alguna manera determinar cuál va a ser la respuesta de los pacientes hacia los tratamientos, ¿no? Y es la segunda parte que ha impulsado mucho la medicina en los tiempos recientes, ¿no? El conocer estas pequeñas diferencias. Y finalmente, una cuestión que también no esperábamos, pero surgió, es que muchas enfermedades que pensábamos que eran totalmente genéticas, ya nos hemos dado cuenta que hay una interacción entre la genética y el ambiente, ¿no? E incluso sabemos que, por ejemplo, no todos los pacientes que tienen un síndrome hereditario de cáncer lo desarrollan, porque hay factores externos, ¿no? Entonces, el conocer las bases del ADN nos permitió saber qué tanta influencia tiene el ambiente sobre esas enfermedades, y a lo que estamos llegando ahorita es a ese cambio de ser determinísticos, en el cual lo que conocemos es la causa de todo, a entender que hay una interrelación muy estrecha entre lo que nosotros somos y lo que hacemos, es decir, el ADN y el ambiente. Eso es súper interesante, y de lo que me encantaría que nos platique un poquito más adelante. Pero antes, basándonos en esto que nos dice, ¿por qué es importante o de dónde surge la necesidad de, en un país como México, tener un instituto nacional que se dedique al desarrollo de este tipo de medicina? ¿Cómo surge y por qué?
Sí, bueno, esto fue una idea. Estamos justo para cumplir 20 años. Este año vamos a cumplir 20 años de haber sido creados. Esto surgió precisamente por muchos investigadores, en particular de la UNAM, del CONACYT, de FUNSALUD, crearon un consorcio viendo todos los avances que se estaban dando en lo que se denominó medicina genómica, ¿no? De inicio, la intención inicial fue crear un instituto donde se realizara investigación de punta sobre este tema, ¿no? Medicina genómica, ¿no? De ahí viene el nombre. Sin embargo, bueno, ya pasaron 20 años y hemos visto que no nada más es importante hacer investigación, sino comenzar la traducción del conocimiento hacia herramientas clínicas. Uno podría decir que en un país como México, la medicina genómica no tendría lugar, ¿no? Bueno, puedo dar varias razones por las cuales es extremadamente importante. La primera, pues son nuestras diferencias genéticas que tenemos con otras poblaciones. La mayor parte de los estudios genómicos y genéticos se realizan en poblaciones caucásicas, en Estados Unidos, en Europa, y muchos de ellos no se aplican a lo que sucede en nuestro país, ¿no? Entonces necesitamos tener nuestras propias bases de datos, nuestros propios estudios, en donde vemos, yo lo he visto en mis investigaciones, ¿no? Algunas variantes del genoma que son muy raras en Europa son muy comunes acá, y en Europa se clasifican como variantes que pueden causar enfermedades. Aquí vemos que no es el caso, ¿no? Estas mismas variantes en el país no producen ninguna enfermedad, ¿no? Partiendo de ese hecho, empezamos ya a traducir el conocimiento hacia aplicaciones. Digamos, low hanging fruit es el cáncer. Ya sabemos que el estándar de oro para diagnóstico y tratamiento de una serie de tumores es la medicina genómica. Es decir, necesitamos conocer el ADN, los cambios, las mutaciones que tienen los tumores para poder enfocar específicamente la terapia a esos tumores, ¿no? Pues, obviamente, en un país como el nuestro, bueno, en cualquier país, pero en particular un país como el nuestro, pues necesita tener accesibilidad a este tipo de herramientas, ¿no? En las cuales nosotros podemos dirigir el tratamiento específicamente para otros pacientes. Asimismo, bueno, existen diversos síndromes hereditarios o de predisposición al cáncer que también son frecuentes, relativamente frecuentes en nuestro país, y pues también necesitamos atacar ese tipo de cuestiones. Y como esto, hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, hay una variante muy común en nuestro genoma, en el genoma de nosotros los mexicanos, que nos predispone a tener diabetes. Entonces, esto es muy, muy importante porque sabemos que no, de inicio, una cuestión médica, pero también una cuestión social e incluso moral, ¿no? O sea, sabemos que es muy fácil achacar a la epidemia de obesidad al paciente cuando en realidad, bueno, ya tenemos una predisposición a tener diabetes, ¿no? Obviamente tenemos que no es simplemente una cuestión cultural, sino también hay una cuestión genética, por un lado, y por otro lado, con ese tipo de hallazgos sabemos que hay que poner muy en cuenta o de manera más relevante el estudio de la diabetes en este contexto genético, ¿no? Y entre estas hay muchas más, como por ejemplo el poder establecer la importancia de la ancestría mexicana y latinoamericana en el mundo. Las poblaciones latinoamericanas han sido muy, muy poco estudiadas en las cortes internacionales, y bueno, nuestra idea es también poder aportar estas cortes internacionales para conocer el genoma del ser humano, ¿no? que es universal y nos pertenece a todos. ¿Serían estas o cuáles otras son las líneas en las que se basa el instituto para realizar su investigación? Y también, como usted mencionaba, pues a lo mejor y dar un paso más hacia los tratamientos, ¿no? Con base en este conocimiento, pues poder generar políticas o tratamientos que puedan ayudar a la población mexicana. Tenemos diversas líneas de investigación. El instituto ha intentado cubrir lo más importante o lo que se considera más importante en medicina genómica. Tenemos grupos fuertes trabajando específicamente en lo que comentaba, en enfermedades crónicas como la diabetes. Tenemos un grupo muy fuerte en diabetes, obesidad. Tenemos algunos grupos importantes trabajando en cáncer, en enfermedades infantiles, en síndromes hereditarios, en cuestiones incluso también de salud, de recién nacidos, el desarrollo infantil, y cuestiones también, por ejemplo, de agentes infecciosos. El INMEGEN participó de manera muy activa en la reciente pandemia, fue uno de los principales proveedores de secuencias
y de información epidemiológica de las variantes del SARS-CoV-2 en el país, aparte de su labor médica, en la cual se realizó vacunación, se hicieron 600,000 pruebas de COVID en nuestro instituto, etcétera. Pues hemos avanzado también en la parte de enfermedades infecciosas, en varias de las que estamos trabajando, y recientemente nos estamos ya involucrando en algunos aspectos nacionales, como es el tamiz neonatal, la validación, la confirmación de estas enfermedades de los pequeñitos que acaban de nacer y que necesitan algún diagnóstico genómico. De enfermedades raras también estamos trabajando, en el cual son enfermedades muy, muy escasas y que son de muy difícil diagnóstico, y bueno, estamos proveyendo este diagnóstico. Tenemos un proyecto o un programa que se llama EVA, que es dirigido específicamente a las mujeres que pudieran tener predisposición para cáncer de mama u ovario. Entonces se les atiende gratuitamente, se les hacen los análisis genómicos aquí en el instituto, y estamos tratando de ampliar nuestra cartera de aportaciones específicamente para el diagnóstico y también para las pruebas acompañantes para tratamiento. Es decir, muchas de las terapias para cáncer en estos momentos requieren de una prueba molecular o una prueba genómica de acompañamiento, ¿no? Y el instituto está haciendo estas pruebas para que muchos pacientes con cáncer puedan recibir la atención adecuada. Nosotros no somos un hospital en el cual tengamos camas, etcétera, sino apoyamos al resto de las instituciones de los Institutos Nacionales de Salud de México. En el caso del cáncer, al Instituto Nacional de Cancerología. Además de estas muy interesantes pues áreas que están desarrollando, ¿cuáles otros consideran estos 20 años que han sido los principales logros del instituto? Bueno, dentro de los logros en investigación tenemos varios. Es haber creado el primer mapa de los mexicanos, es decir, un primer mapa en el cual vimos las diferencias, las variaciones que tenemos en el país con respecto a nuestra genética. Participamos en el descubrimiento de esta variante de un gen que es muy prevalente en México para la diabetes. Participamos en el International Cancer Genome Consortium, en el cual elucidamos las bases genéticas de un grupo de tumores, cáncer de mama, tumores pediátricos, etcétera. Hemos participado activamente en la formación de recursos humanos. Tenemos altas especialidades en medicina de precisión. La medicina de precisión deriva de la medicina genómica. Digamos que ya tenemos médicos ultra especializados en ese tipo de medicina que en nuestro país no tenemos. Esto nos llena de orgullo. Y bueno, obviamente la labor clínica que ya estamos realizando en el sentido de aportar las pruebas diagnósticas como vimos en la epidemia de COVID, ¿no? También estamos contentos de poder participar. Somos el órgano consultivo del gobierno federal para todo lo que tenga que ver con medicina genómica. Entonces hemos aportado nuestras ideas para apoyar en la creación de nuevas políticas a este respecto, y colaborado con algunas de las iniciativas que se han elaborado conforme a cuestiones éticas del genoma humano, células troncales y ese tipo de aspectos importantes de la política de salud en el país. ¿Cómo es además, doctor, la vinculación que se tiene? Porque pues esta ciencia de vanguardia, me imagino que está, no soy tan experta en ese tema, no para nada, pero me imagino que está siendo una de las áreas pujantes dentro de la medicina en todo el mundo, pues para resolver los grandes problemas médicos que aquejan a la humanidad. ¿Y cómo es esta vinculación que tiene el instituto con otros organismos internacionales que están dedicándose a esto? Claro, evidentemente tenemos una relación de investigación muy estrecha con todos los institutos nacionales de salud. Tenemos colaboraciones corriendo con prácticamente todos y cada uno de ellos. Tenemos colaboraciones importantes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es en el aspecto social es el área de salud más importante en el país por los hospitales que tiene. También tenemos colaboraciones con el ISSSTE. Tenemos colaboraciones también con diversas instituciones privadas para realizar investigación. Participamos también en diversos consorcios internacionales, como el que ya comenté, el International Cancer Genome Consortium. Estamos en el Genomic Alliance for Genomic Health, que es otra institución que tiene que ver a nivel mundial con todo
todo el desarrollo de la medicina genómica. Y particularmente, bueno, estamos realizando colaboraciones específicas con diversos países de Estados Unidos, con 5 o 7 países en Europa, tenemos colaboraciones también en Asia y obviamente también en el resto de Latinoamérica, que nos interesa muchísimo, dado las afinidades que tenemos en todos los aspectos, tanto culturales como genéticos, ¿no? Y en la cuestión clínica, bueno, tenemos también colaboraciones con diversas, digamos, empresas farmacéuticas que utilizan al instituto para generar las pruebas que se requieren para estas pruebas acompañantes que comentaba. Y estamos actualmente, digamos, ya bien entrados en la segunda parte o fase del instituto, que es pasar la investigación translacional hacia la aplicación. Y estamos ahora estableciendo colaboraciones que espero que fructifiquen dentro de pocos meses, para poder otorgar ya pruebas directamente al resto del país en estos programas nacionales que esperamos que sean fructíferos, ¿no? en los próximos meses, ¿no? Con la idea de que el instituto ya lo es, pero se consolide como el elemento primordial o principal en la política de salud genómica en el país, y podamos de alguna manera poder atender las necesidades no nada más del centro del país, sino del resto de nuestro territorio nacional. ¿Sí? Justamente a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo poder entender o cómo poder lograr más bien cuando hablamos de una medicina tan especializada como se puede entender la medicina genómica, pero que pueda beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sí, bueno, existen 2 puntos. La primera es simplemente la información que el IMEGEN, y bueno, no únicamente nosotros, sino el resto de los investigadores que trabajan con poblaciones mexicanas, puede otorgarle al clínico, ¿no? El conocer que existen estas variantes que de alguna manera pueden influenciar y que pueden guiar estudios clínicos específicos para determinar si los medicamentos que se están utilizando funcionan igual o funcionan diferente, o existe un posible efecto adverso al medicamento que no conocemos y que no se había notado, y las causas, ¿no? Y como estas muchas, ¿no? Saber que es posible modificar algunos de los elementos del ambiente para evitar que estas variantes se manifiesten, digamos, por esta interacción que le comentaba entre el ambiente y la genética. Eso también considero que es importante. Y finalmente, lo que nos interesa más en estos momentos, pues, es la aplicación directa, ¿no? Muchos de los estándares de oro en la medicina implican justamente tener estas pruebas para poder atender al paciente de manera correcta, ¿no? Uno de los programas que tenemos que nos interesa mucho es una colaboración que tenemos con la Universidad de California en San Francisco. Nosotros estamos, y la Fundación Gonzalo Riarronte, estamos estableciendo un programa para diagnóstico que es muy ambicioso, para diagnóstico de tumores infantiles en niños pediátricos. Y esta colaboración ya pretende, o ya estamos trabajando con hospitales en todo el país, en Tijuana, en Yucatán, en Oaxaca, en la Ciudad de México, etcétera. Es, digamos, uno de los blancos que se escuchan asequibles en el corto plazo, porque el número de niños con cáncer no es tan alto como el de adultos, obviamente. Y lo que queremos hacer es eventualmente llegar a todos los niños y poder ofrecerles el diagnóstico genómico, que sí se ha demostrado que un diagnóstico genómico en pacientes con cáncer pediátricos mejora el pronóstico, es decir, permite dirigir la terapia, aunque no sea terapia dirigida, aunque sea quimioterapia, permite escoger a qué pacientes les va a dar qué tipo de terapia y cómo les va a ir, o les mejora el pronóstico y aumenta la sobrevida, ¿no? Entonces, nuestra idea es que ya estamos en este proyecto, ya está funcionando, y es poder llegar a todo el territorio nacional con este programa, en colaboración, como comentaba, con la Universidad de California y eventualmente con St. Jude's, para poder tener todas las pruebas que los niños necesitan y coordinarnos con todos los centros para que estos reciban de la manera más rápida el diagnóstico y puedan empezar con sus tratamientos. Y justamente una de las cosas que a lo mejor suena un poco irónico, pero que creo que al final se da recurrentemente en la ciencia, que mientras más descubrimos, mientras más sabemos, nos damos cuenta que las posibilidades son mucho más grandes, ¿no? Entonces, esto que nos decía de que una vez que pudimos leer este instructivo de las células y encontrar pues todos estos detalles, nos estamos dando cuenta que tampoco es determinante, ¿no? O sea, que a lo mejor este conocimiento, además de
para tratamiento, nos sirve para prevención, ¿no? Ese enfoque también creo que es muy interesante. Sí, no, el enfoque preventivo, hay prevención primaria, secundaria. En el caso de la prevención primaria a nivel global es algo más complicado, porque complicado en el sentido de que ya sabemos cuáles son los factores que nos llevan, por ejemplo, a la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. No es lo que comemos o lo que no comemos y el ejercicio que hacemos o que no hacemos. Sin embargo, conocer que tenemos en México una predisposición a tener estas enfermedades, bueno, justamente lo que intenta hacer es cambiar la visión de que, por un lado, no es culpa total de la dieta, sino hay una participación genética, y lo que nos interesa ahorita es ampliar la visión de esto que insisto, la manera en que nosotros vivimos es la manera en que el genoma actuará, es decir, podemos tener predisposiciones a tener una serie de enfermedades, todos nacemos con esas predisposiciones de una u otra manera, y saber cuáles son estos problemas que tenemos nos orientan para saber qué es lo que tenemos que hacer específicamente. Entonces, un ejemplo claro de política de salud en este caso, bueno, sería, y ya se está haciendo, es irnos directamente sobre la diabetes, ¿no? Que es un problema muy, muy importante que tiene una gran morbimortalidad, ¿no? Entonces, esto es importante. La segunda que creo que es importante es saber que el genoma humano, bueno, es simplemente una tabla con la que arrancamos, ¿no? Es el inicio con el que arrancamos en la vida. Y definitivamente no va a determinar todo lo que nos pase, sino que simplemente nos da posibilidades en materia de salud. Nos puede decir qué es lo que nos puede llegar a pasar si no llevamos una vida saludable, ¿no? Sin embargo, en el momento en que ya se presenta la enfermedad, tenemos una prevención secundaria en la cual determinamos si existe algún gen alterado, si existe algún problema en este ADN, y esta prevención secundaria lo que permite hacer es evitar que las enfermedades se presenten de primera instancia o limitar el daño que estas enfermedades pudieran tener, ¿no? Este es el caso muy claro del programa que le comentaba de EVA, el programa de EVA que busca encontrar a las mujeres que tienen predisposición para cáncer de mama y ovario. Entonces, lo que buscamos en este caso, bueno, es que sepan que existe esta posibilidad y que podemos prevenir que aparezca el cáncer de mama y ovario, y puede ser de diversas maneras, con seguimientos constantes cada 6 meses, ultrasonidos, tomografías o lo que se requiera, o incluso las posibilidades un poco más agresivas, que es el caso de Angelina Jolie, que se operó. Bueno, que el paciente tenga la posibilidad con información. La información es poder en la salud, poder saber qué podría pasar y atenderse de manera temprana y evitar todos estos problemas. Pero sí es muy importante conocer que el genoma no lo es todo, es simplemente con lo que empezamos, y a partir de ahí lo que hacemos con nuestra vida es lo que determinará nuestra salud final, ¿no? Y precisamente para saber más o menos lo que va a determinar nuestra salud final, en este podcast nos gusta mucho soñar con el futuro, el futuro posible, el futuro alcanzable, pero también el futuro que nos queremos imaginar. ¿Hacia dónde ve usted que podría ir la medicina genómica, lo deseable, pero también los sueños más jugosos que se nos aparecen? Bueno, de inicio no es un sueño mío particular, que no creo que un sueño, es que podamos tener esta medicina para todos los mexicanos, ¿no? Es algo que es un deseo que yo tengo, no lo digo como un sueño porque soy muy optimista y creo que sí llegaremos a eso en el mediano plazo. Y la idea de que todo mexicano que necesite algún diagnóstico genómico lo tenga, ¿no? Esta es una cuestión particular mía del instituto. En cuanto ya a la ciencia, bueno, yo lo que veo específicamente es en estas nuevas herramientas de edición genómica. Se ganó el premio Nobel hace 2 años con Jennifer Doudna, Charpentier, y la posibilidad de con este CRISPR-Cas poder modificar los genes. Creo que vamos hacia eso en el sentido de que la mayor parte de las enfermedades que tienen un componente genético, este tipo de modificaciones o edición genética podría ayudar. Yo considero que exclusivamente la edición genética somática, es decir, no embrional, no hereditaria, no que cambiemos el genoma del ser humano, no por el momento, si después en
500 años o en 1000 años el planeta por el cambio climático necesitamos emigrar. Bueno, esa es otra. En este momento creo yo que hacia donde vamos, digamos, utópicamente, es a poder tener herramientas que permitan modificar el genoma de las personas enfermas, me refiero, ¿no? Y esto hecho bajo estrictos criterios éticos, ¿no? En el cual no se trate simplemente de mejorar la apariencia o mejorar y tener mayor separación entre quienes pueden tener acceso a estas herramientas y quienes no, sino que realmente las personas que necesiten este tipo de terapia la tengan. Ya tenemos bastantes resultados nuevos. En el caso, no sé si conozcan las CAR-T cells, que están dando ahorita mucho de qué hablar. Ya existe un reporte más reciente para tumores sólidos, antes nada más era para leucemias, y con ese tipo de cuestiones están avanzando muy, muy rápido, no lo suficientemente rápido para muchos pacientes, ya lo necesitan, pero creo que vamos a pasos agigantados. Y yo lo que veo es que la mayor parte de las enfermedades que tengan un componente genético serán tratados con estas herramientas de edición genética por ambos lados, ¿no? Por un lado, tener la posibilidad de prevenir en el momento en que sepamos que se presentan o que tienen esta posibilidad, y en el caso de que se presenten, tener las herramientas genómicas para modificar el genoma y poder atender la enfermedad. Eso yo lo veo, no sé, unos 25, 30 años quizás. Eso es mi sueño ya científico, utópico, ¿no? Pues ahí está, y además justamente plantearnos dónde está esta línea, ¿no? Entre la medicina genómica, la clínica, y ya pasar como a la eugenesia, y qué tan Sí, la eugenesia es un término difícil, ¿no? Es un término asociado con racismo, es un término, pero es una cuestión que ya se realiza actualmente y no le llamamos así, ¿no? Es un término que se utiliza en muchos lugares para elegir, por ejemplo, la selección de embriones que no tengan enfermedades de padres que tienen enfermedades recesivas. Eso es algo que ya se está utilizando y que sí considero yo que necesita mayor regulación y que necesita mayor discusión, aparte de la regulación, mayor discusión en la sociedad, ¿no? Sí podemos llegar a algún momento en el que estas herramientas de edición genética o edición genómica pudieran aumentar el cisma que existe entre aquellos que pueden acceder a estas herramientas y los que no. Sí tenemos que tener esta discusión, y ya la estamos teniendo. De hecho, necesitamos profundizarla y sobre todo aumentar la participación de los países latinoamericanos, yo hablo por México, en las discusiones, ¿no? Creo que es muy, muy importante que también participemos en estas discusiones, porque este tipo de investigación también lo estamos haciendo en el país, ¿no? Y bueno, en el resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces considero que sí es un buen momento y estamos a buen tiempo de hacerlo. Pues es un tema fascinante que seguramente va a seguir dando muchísimo de qué hablar en los próximos años, y es fundamental y muy importante que México tenga un instituto que esté de lleno en la investigación y pues justamente pues velando por los intereses de los mexicanos en este asunto tan delicado. Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos mucho. Ojalá podamos seguir platicando en el futuro con usted y otros de sus especialistas para poder seguir ahondando en este tema que es tan desconocido, pero que realmente puede cambiar nuestro futuro de una forma muy, muy interesante. Contrario, agradezco muchísimo la invitación y claro que sí, me encantaría que mis investigadores participaran en estos importantes foros con todos nuestros compatriotas y el resto de nuestros hermanos latinoamericanos. Muchas gracias, doctor. Pues seguramente que lo volveremos a ver en el futuro para seguir platicando de este fascinante tema que tiene mucho, mucho, mucho de qué hablar y en dónde ahondar. Claro que sí. Muy buena tarde. ¿Ustedes qué opinan? Vaya tema. De verdad que sería genial y va a ser genial poder tener estas herramientas de medicina genómica al alcance de las personas y también pues soñar con qué nos espera y qué nos depara el futuro, ahora teniendo la posibilidad de modificar los genes humanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Están en contra? ¿Qué es lo que le ven de bueno? ¿Le ven alguna desventaja? Háganoslo saber, escríbanos en todas las redes sociales y en las plataformas en las que nos encontramos. Yo soy Ana Cristina Olvera y ya saben que nos volveremos a ver en el futuro.
Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.